Oui. Ok. Comenzar. Bienvenidos al Consorcio de Universidades por la Ciencia, ciclo de conferencias. Les agradecemos el interés y que nos acompañen en este ciclo en donde hemos abordado diferentes temas. Welcome to the Universities for Science Seminar Series organized by the UNAM Foundation, the Colegio Nacional, and the Universities for Science Consortium. Thanks for joining us and for the interest in this seminar series. Today we have an invited presentation by Dr. Konrad Gajewski, who is a full professor at the University of Ottawa in the Department of Geography, Ecosystems and Environment and Geomatics. Thanks very much, Professor Gajewski, for accepting the invitation. And Professor Gajewski has a very interesting research program. It's an inter and multidisciplinary program touching different aspects
of geography, environment, and the evolution of the North American ecosystems. The presentation focuses on the North American ecosystem from the glacial period to the Anthropocene. Konrad is a very good friend. He has Mexican students, and the University of Ottawa is located close, or actually the Mexican Center, the University of UNAM, is located close to the University of Ottawa campus. And the conference is part of the seminar cycle of the consortium, and has also been part of the International Year of Basic Science organized by the United Nations and the UNESCO. So we are very happy. We are joined by the president of the UNAM Foundation, Dionisio, Meade, the executive director of the UNAM Foundation, Rodriguez, and the president of the Consortium of University for Science, Araxi, Urrutia, and our guest, the presenter, Dr. Gajewski. Thanks very much. And please, questions, comments, any time. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias impartido por el profesor Konrad Gajewski, quien es profesor en la Universidad de Ottawa en el Departamento de Geografía, Estudios Ambientales y Geomática. El profesor Gajewski tiene una investigación muy amplia, cubriendo diferentes temas, y el día de hoy nos presenta las investigaciones sobre el ecosistema de Norteamérica desde el periodo glacial al Antropoceno. Les invitamos a que nos hagan preguntas y comentarios, y estamos acompañados por el presidente de la Fundación UNAM, Dionisio, la directora ejecutiva, Araceli Rodríguez, y la presidenta del Consorcio de Universidades de Ciencia, Araxi. Welcome, and pasamos la palabra a nuestro presidente Dionisio y luego al profesor Konrad Gajewski. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por esta presentación, y muchas gracias a Konrad por acompañarnos desde Canadá. Eso le da riqueza a nuestro consorcio de universidades por la ciencia, y evidencia pues este vínculo que tenemos entre todas las distintas centros de educación superior que integran este consorcio informal que hemos construido para divulgar la ciencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Konrad, por tu presentación. Estamos seguros que la audiencia habrá de celebrar la presentación que hoy se hace, y agradecemos pues mucho que este espacio de difusión de la ciencia, que seguramente motivará a muchos de nuestras audiencias a continuar con estudios superiores. Muchas gracias a todos. Gracias al Colegio Nacional por copatrocinar este evento. Gracias, Konrad, por estar presente el día de hoy. Y gracias a todos, y esperamos pues con mucho interés la presentación que nos vas a hacer. Muy buenas tardes. Okay. Yes, please, the floor is yours, Konrad. Okay, est-ce que you see this well? Yes. Okay. Buenos días. En esta presentación explorará cómo han cambiado el clima, la vegetación y las poblaciones humanas en América del Norte durante los últimos 2000 años, y cómo estos sistemas están interconectados. Utilizando datos paleoclimáticos y paleoecológicos,
científicos, podemos comprender mejor cómo los cambios ambientales influyen en los ecosistemas y las sociedades humanas. Abordo tres preguntas principales. ¿Cómo ha cambiado el clima desde el último periodo glacial hasta hoy? ¿Cómo respondieron los ecosistemas de la América del Norte? ¿Y cómo respondieron las sociedades humanas a estos cambios? Debe decir que yo hablo de América del Norte, pero esta presentación me centrará en los Estados Unidos y Canadá. La razón es simplemente que los bases de datos disponibles contienen muy pocos datos para México. Voy a comenzar a discutir los cambios paleogeográficos de este periodo. El cambio geográfico más importante durante este periodo fue la dispersión de casquetes de hielo laurentino, que cubría la mayor parte de Canadá y partes de los Estados Unidos. La presencia y el retroceso de casquetes de hielo tuvieron varios efectos importantes. En primer lugar, a medida que el hielo se retiraba, nuevas superficies terrestres quedaban disponibles para la colonización de plantas. Este proceso ocurrió al mismo tiempo que el clima cambiaba, en general hacia un calentamiento progresivo. También se produjeron cambios en los patrones de circulación general de la atmósfera. El casquete de hielo actuaba como una barrera al movimiento de aire, de manera similar a una cadena montañosa, y esto afectaba la circulación atmosférica. En particular, al oeste de los Estados Unidos, se volvió más árido a lo largo del Holoceno. El otro forzamiento principal fue el cambio en la radiación solar incidente, es decir, la insolación, asociado a las variaciones orbitales o ciclos de Milankovitch. Cambios en la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, así como en la inclinación en su eje, modificaron la distribución estacional y latitudinal de la radiación a lo largo del año. Durante el retroceso de casquete de hielo entre 20,000 y 10,000 años antes de presente, la insolación estival aumenta, mientras que la invernal disminuyó y posteriormente volvía a reducirse, como se muestra en este gráfico. Estas variaciones no son muy grandes, son suficientes para afectar el balance energético regional. Hay otros forzamientos, no voy a discutir aquí. Pueden ver aquí los resultados de estos forzamientos. Hay tres gráficos a partir de un modelo de la circulación de la atmósfera. En el Holoceno temprano fue más cálidas en el Ártico Occidental y Alaska a causa de influencia de hielo laurentino, circulación como aquí, y el forzamiento de Milankovitch. Al Holoceno medio, calentamiento en el Ártico central y septentrional, la dispersión del hielo y el forzamiento de Milankovitch son a causa de estos patrones. Y en el Holoceno tardío, enfriamiento general
excepto en el sur de Groenlándica. Es a causa de la disminución del forzamiento de Milankovitch. Ahora voy a hablar de cambios en la vegetación. Comienza avec los métodos, mirar la migración postglacial y los impactos del cambio climático en los bosques, los incendios. Okay. Hay muchas etapas para estudiar: trabajo de campo, laboratorio, datación, muestras de polen. Hay los resultados y análisis para los métodos estadísticos y continuar con los bases de datos. Primero necesitamos recolectar núcleos de sedimento lacustre. Existen varios tipos de dispositivos y de muestreo, como ver aquí. Y aquí es un ejemplo de un núcleo sedimento que viene del Ártico canadiense. El resultado es un núcleo como veas aquí. A partir de él, tomamos distintos niveles y extraemos los fósiles en laboratorio. A partir de utilizar diversos tratamientos químicos. Luego, fechamos varios niveles, como aquí, del núcleo para establecer una cronología, es decir, para datar el núcleo. Y es aquí con un núcleo, los muestras. Este muestra aquí el nivel más superficial, indicó en rojo aquí, corresponde al sedimento que está deposando actualmente. Esta muestra superficial se utiliza para la calibración, ya que conocemos el ambiente en el momento de su depósito, es decir, el presente. Aquí, desde algunas fotos para mostrar cómo los diversos polenes pueden estar identificados. Okay. Y pensamos eso, que la vegetación aquí, la polen, es transportado al lago por acumular en el sedimento. El resultado de todos es un diagrama polínica. Aquí, edad, en años antes en el eje vertical con el superior. En cada columna se representa los porcentajes de distintos polenes y puede ver cómo se cambia en el tiempo. También se muestra el carbón microscópico presente en el sedimento que se utiliza como índice de régimen de incendios de la región. Estos mapas muestran la disponibilidad de diagramas polínicas en Estados Unidos y Canadá. En el panel a la izquierda, cada punto corresponde a un sitio con un diagrama polínica, obtenido a partir de núcleos sedimentos. Cada aquí. En este panel a derecho se muestran las muestras superficiales que constituyen las de datos de calibración de polen moderno y utilizado para interpretar los datos fósiles.
Estos son los principales biomas de Estados Unidos y Canadá. Tundra al norte, bosque boreal dominado por coníferas, bosque templado caducifolia en el sureste, praderas en la porción central del continente y diversos tipos de desiertos, matorrales y vegetación de montaña en el oeste. Aquí vemos de mapas de tipos funcionales de la vegetación basado en el polen superficial moderno, los puntos azul de el mapa anterior. Los colores azules aquí indican valores relativos más altos. Hay polen de coníferas se distribuyen a lo largo de Canadá, formando el bosque boreal. Las latifolias, que incluyen muchas especies, tienen como ejemplo típico el roble en el este de Estados Unidos, como muestra de polen. Y al centro del continente, las plantas herbáceas y las gráminas son componentes clave de las praderas en el centro de los Estados Unidos. Ok, a partir de ces datos, a la escala continental, se ha reconstruido la migración de la vegetación durante el Holoceno. Estos resultados son complejos. Existen decenas de mapas para numerosos taxa, lo que no entrarán en detalle aquí. Como ejemplo, observamos esta visualización que muestra varios taxos. Las principales conclusiones son las siguientes. Cada taxón tenía un rango de distribución específico durante el período glacial y posteriormente se expandió hacia nuevas áreas, colonizando los territorios liberados por el hielo y respondiendo a los cambios climáticos del Holoceno. Los distintos taxón siguieron trayectorias diferentes y se desplazaron a velocidades distintas. La migración puede ser rápido. Como ejemplo, la pícea migró desde la región actual de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá en el oeste hasta el océano ártico en unos pocos cientos de años. Son los taxos que migran, no los biomas. Por lo tanto, los biomas actuales son diferentes de los que existen durante el período glacial, el tardiglaciar y el Holoceno temprano. Hacia el Holoceno medio, los biomas actuales ya estaban establecidos y desde entonces solo han ocurrido pequeñas variaciones o cambios en los límites de los ecotonos. Aquí un ejemplo de cómo la vegetación difiere entre un período glacial e interglacial. A la derecha se observa la distribución moderna de la pícea y el roble. El pícea, estos datos provienen de polen, pero coinciden con la distribución actual de especies. A la izquierda se muestra la distribución de estos dos taxa durante el máximo glacial. En la actualidad, los rangos de las dos especies
están completamente separados. Sin embargo, en el periodo máximo glacial, sus distribución se superponían. De hecho, los bosques al sur del casqueto de hielo estaban formando por una mezcla de taxón que hoy se encuentran distribuidos en distintas regiones de Canadá y Estados Unidos. En la región central del continente existe una combinación de praderas, picea y algunas latifoliadas, formando un paisaje abierto. Las praderas, tal como las conocemos hoy, no existían. Las razones de esta configuración tan diferente de la vegetación no se comprenden completamente, pero podrían estar relacionando con las condiciones climáticas particulares de la época, los niveles más bajos de dióxido de carbono y la presencia de megafauna actualmente extinta. Estos ecosistemas sin equivalente moderna se denominan condiciones no análogas. Y el estudio de vegetación y climas no análogas es actualmente un área de investigación muy rápida. Para resumir esta sección, las especies migran de forma individual a diferentes velocidades y en distintas direcciones según sus características ecológicas y los patrones climáticos en constante cambio. Esto genera comunidades vegetales no análogas. El conocimiento de los biomas o asociaciones actuales es insuficiente para predecir el pasado o el futuro. Ahora voy a hablar de cambios paleoclimáticos de esta época. Okay. En cuanto de metodología, trabajamos con dos tipos principales de datos. Primero, los núcleos sedimentarios, como yo muestro antes. Por lo lado, hay los datos modernos y que incluye tanto polen actual como información climática asociada avec cada muestra. El método es relativamente directo. Primero, calibramos el polen moderno con el clima actual. Y luego, aplicamos esta relación, la función de transferencia, a lo largo del núcleo para reconstruir el clima en el pasado. Aquí, un ejemplo de esta metodología, vemos una diagrama polénica y de la serie climática que se obtiene a partir de este proxy utilizando una función de transferencia. Básicamente, se trata de transformar esta serie de datos multivariados, los porcentajes de polen, en una serie univariada, expresando en unidad de temperatura o precipitación. Aquí es una de bases de datos Temp12K que a cada punto corresponden a registros
de paleoclima, una serie como eso. Donc, cada punto es una serie por el Holoceno por esta región. Negro son los series basado en polen, en rojo para otros praxis. Aquí es en otro base de datos de paleoclima que se llama Legacy y vemos la reconstrucción en Legacy basado en registros de polen de la base de datos Neotoma. Como cada punto aquí es encore una serie temporal por las regiones. A partir de los bancos de datos, nosotros vemos aquí la temperatura media para toda América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, con el verano a la parte superior y anual debajo. El eje vertical muestra la anomalía de temperatura y el eje horizontal representa el tiempo. 10,000 años antes de hoy aquí y hoy aquí. Puede ver, se presentan en todos los dos aquí varias reconstrucciones en cada eso, tanto de Temp 12K aquí o de Legacy o en otro que viene de la literatura. Existen pequeñas diferencias entre las distintas reconstrucciones que dependen de los datos utilizados y de metodología empleada. Sin embargo, en términos generales, todos muestran que las temperaturas maximales del verano entre 7 y 6,000 años y en invierno entre 6 y 5 años. El Holoceno temprano fue más frío y también observa un enfriamiento durante los últimos 4,000 años, especialmente en verano, lo que se conoce como neoglaciación. Este patrón es coherente con la evolución de la temperatura global. Okay. Y en conjunto, los resultados reflejan la influencia de las variaciones de Milankovitch y el retroceso de casquete de hielo y otros factores. Ahora, para analizar las diferencias regionales, calculamos las temperaturas medias de verano para las regiones de IPCC aquí. Utilizamos los datos de Temp 12K aquí y los datos de Legacy aquí. Como puedes ver, la selección de Temp 12K implica que hay menos datos disponibles en algunas regiones. Pero también incluimos algunos proxies que no basado en polen dentro del Temp 12K, siempre que son calibrados. Aquí la línea roja corresponde a la curva de Legacy, azul de curva de Temp 12K y la verde es una simulación de un modelo climático global para los últimos 21,000 años. Se llama Trace 21K. Los resultados son interesantes. En Groenland, aquí, y al nordeste de eso, Canadá, Quebec,
regiones como eso. Las reconstrucciones coinciden entre sí y también con la simulación. En estas regiones se observan temperaturas maximales entre 8 y 6 mil años, de forma consiste con los resultados a escala continental. Sin embargo, hacia al oeste de América del Norte hay diferencias. En la parte aquí, interesante. Aquí en el oeste, el modelo presenta temperaturas maximales en el Holoceno temprano, antes de 800,000 años, mientras que los proxies muestran tendencia menos débil o más frío en el Holoceno temprano. En resumen, el clima postglacial muestra un calentamiento a largo plazo asociado a la deglaciación con máximo término en el Holoceno medio, siguiendo en un enfriamiento en los últimos milenios. La neoglaciación corresponde a un periodo de enfriamiento relativo durante el Holoceno tardío, asociado en la reexpansión de glaciares en muchas regiones. Sin embargo, existen diferencias importantes a la escala regional y aunque los modelos y las reconstrucciones coinciden en algunas regiones y en otras todavía hay discrepancias que requieren más estudio. Ahora yo voy a hablar del clima de los últimos 2000 años. En este periodo es un enfriamiento, neoglaciación. También hay variabilidad a la escala centenaria. Pueden ver aquí, es una reconstrucción global, es un año después Cristo aquí, 0 y presente aquí, en anomalía de la temperatura. Pueden ver un periodo entre 1450 y 1850, que es frío y que se llama la pequeña edad de hielo. En el años entre 800 y 1300 es más caliente, un periodo cálido medieval. Hay otros periodos antes, pero no ve bien aquí. Nosotros aquí centramos en la región de transición entre el bosque boreal al norte aquí y el bosque caducifolia al sur del este de América del Norte. En esta región hay una serie de registros polínicos a alta resolución a lo largo de esta región, obtenido de lagos. En el oeste aquí y otros aquí. En esta región densamente poblando, queda muy poco de bosque original. Aquí vemos las curvas de temperatura de julio para esta región. Por el Holoceno es como antes, temperatura maximal entre 8 y 6 mil años, seguida por el enfriamiento de Holoceno tardío. Aquí, los últimos 2000 años, muestra la variación de la temperatura
durante los últimos 2000 años, en cada temperatura y año después de Cristo aquí. Los tres curvas representan la temperatura reconstruida a partir de polen de esta región en rojo para polen de todo el América del Norte en azul, en negro, y en azul en reconstrucción basada en anillos de crecimiento de árboles a la escala también continental. Los tres coinciden bien entre los tres. Oh, ok. Aquí es el periodo cálido medieval, en azul la pequeña edad de hielo. Ok. Ahora vemos la evolución del porcentaje de pícea en varios sitios durante los últimos 2000 años. Tiempo 0 a hoy aquí. En general, la pícea aumenta con el tiempo en estos sitios, lo cual es relacionado con el enfriamiento progresivo del Holoceno tardío. Sin embargo, el aumento es particularmente marcado durante la pequeña edad de hielo. Esto refleja una tendencia hacia condiciones más boreales en la región. Aquí vemos los porcentajes de tsuga en varios lagos. En esta región, la tsuga se encuentra cerca del límite norte de su distribución en esta región. Aquí, a la izquierda, 3 sitios de Maine y Quebec muestran valores elevados durante el periodo cálido medieval, seguidos por una disminución abrupta durante la pequeña edad de hielo. Por el contrario, en el lado derecho, los sitios en Pennsylvania, más al sur, y una en la región de los Grandes Lagos, aquí, muestran un aumento de tsuga durante la pequeña edad de hielo. Esto indica que la respuesta de una especie arbórea depende tanto de su ecología como de su posición dentro del gradiente climático y de los límites de su área de distribución. Okay, so, de conclusión de esta parte, hay una respuesta de los bosques a estos cambios climáticos relativamente sutil, pero consistente. Observamos variaciones en la abundancia de distintas especies a la escala de paisaje. Estos cambios no son uniformes, sino que varían espacialmente y afectan la composición de la comunidad locales. Pero es interesante que las variaciones pequeñas del orden de solamente 0.5 es suficiente para modificar la composición del bosque. Ok, los incendios. No he hablado mucho sobre los incendios forestales, aunque son un factor muy importante en la dinámica de la vegetación en algunas regiones. En ciertos biomas, como el bosque boreal, las praderas y también los bosques de montaña del oeste, el fuego es una parte continua y fundamental del ecosistema. Los dos gráficos aquí a la izquierda corresponden a la zona boreal
a northern Minnesota y al límite con el Pradera en Wisconsin. Y muestra evidencia de fuegos, de incendios a lo largo de los últimos 2000 años. Otra vez es 0 y 2000 año después Cristo. Y el vertical, el axe vertical, es solamente un índice de carbón microscópico en los sedimentos. Okay. Hay evidencia de fuegos a lo largo de los 2000 años, pero en pequeña disminución durante la pequeña edad de hielo. En el lado derecho, los registros provienen de bosque caducifolia en Maine y en Pennsylvania, al este de los Estados Unidos. No hay evidencia de incendios antes de la colonización europea en los últimos 2-3 mil años. Con la llegada de los europeos, gran parte del bosque fue quemada para abrir áreas agrícolas. La importancia de fuego varía según el tipo de vegetación y también puede cambiar a lo largo del tiempo en función del clima. Los incendios de origen humano son relevantes, aunque el papel de las prácticas de quema por parte de las poblaciones indígenas aún no se comprende completamente. En el este, los incendios eran de menor impolización, aumentan considerablemente junto con otras incendios han sido históricamente más importantes. Y la importancia de incendios indígenas no se comprende bien. Okay. Ahora hablo de los impactos humanos. En otro banco de datos que se llama CARD y P3K. No voy a hablar de arqueología en detalle, pero hay una forma en la que podemos abordar este tema. Y es simplemente estudiando las poblaciones humanas en relación con los cambios ambientales del pasado, la paleodemografía. Aquí vemos dos bases de datos diferentes utilizadas en estudios de paleodemografía. Lo que contienen estos datos, bases de datos, son básicamente fechas radiocarbónicas procedentes de sitios arqueológicos. Es decir, cada punto representa una datación por carbono 14 obtenido por un investigador en un sitio específico. Si un sitio estuvo ocupado durante un largo periodo, es posible que se hayan obtenido varias dataciones correspondientes a distintas fases de ocupación. Y si existen varios sitios en una misma región, se pueden obtener dataciones de cada uno de ellos. La lógica de utilizar este tipo de banco es la siguiente. Si en algún momento del pasado había más personas viviendo en una región determinada, estas dejarían más evidencia en el paisaje. Por ejemplo, hogares, estructuras habitacionales,
entre otros vestigios. Como resultado, los arqueólogos encontrarían más evidencia y obtendrían más dataciones radiocarbónicas. Por lo tanto, un mayor número de fechas en la base de datos para un periodo y una región determinados se interpreta como un indicador de una mayor población en este momento y lugar. En este sentido, las dataciones por radiocarbono pueden considerarse como un proxy del tamaño de la población en el pasado. Por supuesto, existen correcciones que deben aplicarse al utilizar este tipo de base de datos. Hay una literatura muy extensa sobre cómo trabajar con estos datos. Hay bases de datos para varias regiones del mundo y el proyecto P3K intentó integrar algunos de ellos para construir una base de datos a escala global. En este caso, los datos fueron seleccionados según ciertos criterios y no se incluyó información detallada sobre cada datación en particular. Se trata más bien de una base de datos orientada a la investigación de preguntas globales. Por otro lado, CARD funciona más como una base de datos de archivo con mayor nivel de detalle. Aquí mostramos la evolución de la población total de América del Norte a lo largo de tiempo. Las barras indican el número de datación en cada periodo, mientras que la línea muestra la distribución de probabilidad acumulada. La curva superior intenta corregir esta pérdida de información a lo largo tiempo, es decir, la pérdida tafónica. Tafonómica. El número de datación comenzó a aumentar alrededor de 15,000 años. Sin embargo, estudios recientes sugirieron que la colonización inicial puede haber ocurrido antes, incluso mucho antes. Lo que observamos en este largo periodo con valores bajos es que la población aumenta solo de forma gradual. En el periodo paleoindio, modo de substancia es casa de megafauna pleistocena. Y el periodo de tecnología Clovis y Folsom. En el arcaico, gran parte del Holoceno, más diversidad en modo de subsistencia, casa de fauna de tipos que observados hoy, pesca, etc. En el woodland, con una larga aumentación de población, en economía mixta, horticultura y agricultura incipiente, que se llama el complejo agrícola oriental, y después la agricultura de maíz y otras características como cerámica, arco y flecho, etc. Aquí observamos un aumento importante de la población asociado al desarrollo de la agricultura y a la adopción de estilos de vida más sedentarios. Sin embargo,
Cuando analizamos distintas regiones, vemos que la curva de población varían mucho. Cada una de estas podría estudiarse en detalle, pero no hay tiempo para abordarlos aquí. También podemos intentar cartografiar la densidad de la población a lo largo del tiempo. Aquí 3,000 años, aquí el presente. Estos mapas se basan en una versión anterior de la base de datos que ha sido considerablemente actualizada en los últimos años. Pueden ver la aumentación de la población en todo el región. Así muestran que las poblaciones humanas ya estaban distribuidas por la gran parte de América del Norte desde la etapa primera. En resumen, llegada en cantidades detectables hacia 15,000 años y probablemente mucho más antigua. Ingreso por una ruta costera y una rápida expansión por América del Norte y del Sur. Una gran aumentación de la población asociada al desarrollo de la agricultura y las diferentes regiones requieren estudios específicos. Okay, yo voy a terminar con un ejemplo de la interacción o los impactos humanos en la vegetación en los últimos 2,000 años. En Ontario, durante el Holoceno tardío, existe una importante población de pueblos indígenas que practicaban la agricultura y vivían en aldeas con casas comunes y empalizadas. El maíz llegó año 1000 después de Cristo, con un incremento en el estilo de vida sedentario, pueblos semipermanentes y un aumento de la población. Este mapa muestra la localización de las dataciones radiocarbónicas. Indican en negro y las dataciones asociadas a cultivadas específicamente para la alimentación. Y es solamente por los últimos 2,000 años. Cada punto es una localización de un sitio arqueológico. Como puede ver, hay regiones con alta densidad de ocupación. Indican en los puntos negros aquí y presentan regiones con menor concentración de evidencia. Aquí vemos un mapa de densidad que muestra la población y la distribución de los registros polínicos. Y más negro aquí es una densidad de sitios arqueológicos aquí y menos de sitios aquí. Los puntos aquí son los diagramas polínicos de esta región. En roja se indican los registros polínicos que muestran evidencia de agricultura, mientras que en verde se muestran aquellos que no presentan esta evidencia. Aquí vemos algunos registros polínicos con curvos distintos de distintos polen de árboles de la región, además de polen de cultígenos. En esta zona, la colonización europea es solamente en los últimos
1.200 años. Y hay una aumentación de los polen de cultigenos. Pueden ver aquí es en años después Cristo, 0 y la presente aquí. Pueden ver se muestra la densidad de la población a partir de datos radiocarbonos en el primer colono. Y hay polen de 2 grupos. Aquí son evidencia de agricultura y sin evidencia de agricultura. En esta región solamente un corto periodo con evidencia de agricultura. Pero aquí hay evidencia de agricultura por los últimos 1000 años. Ok. Aquí hemos construido diagramas polínicas promedio para los 2 grupos de registros. Aquí, los 500 evidencia de agricultura, luego aquí, y aquí los diagramas que sin evidencia pueden ver aquí la polen de tipos antropogénicos y polen de maíz, y de gramíneas que comenzó a aumentar en los últimos 1000 años. Y aquí no hay esta evidencia. En azul aquí son 4 tipos de especies características del bosque maduro. Estos registros reflejan la respuesta de los bosques de la región a los cambios climáticos. Por ejemplo, durante el periodo cálido medieval, aquí se observa una mayor abundancia de arce y haya, mientras que durante la pequeña edad de hielo, aumenta la pinus y el pino y la pasía. Este patrón se observa en todos los diagramas de la región. Arce y haya se encuentran aquí cerca de su límite de distribución al norte, mientras que la pícea está cerca de su límite sur. Aquí vemos en rojo y en verde el polen de plantas cultivadas, incluido el maíz y de malezas asociadas a campos agriculturas. En el gráfico superior aparece evidencia de agricultura desde aproximativa 1200 años antes de Jesucristo. Mientras que en el inferior comenzó solamente después de 1800. También se incluyen taxa asociado a perturbación, como álamo y roble. Lo es interesante que el álamo aquí aumenta con la agricultura indígena alrededor de año 1000. Pero este patrón no aparece en regiones sin agricultura, misma por el roble. Esto indica que la agricultura mantenida durante varios siglos puede modificar la composición del bosque, aumentando la presencia de especies como el álamo y el roble,
que colonizan áreas perturbadas tras el abandono de campos. Incluso si la región seguía siendo forestal, hubo un impacto claro en la composición de la vegetación. Ok, so, por resumir toda esta presentación, la actividad humana como la agricultura puede tener impacto medible en el bosque en áreas con alta densidad de población. Los cambios climáticos pasados pudieron haber afectado el tamaño de la población humanos y a través de su impacto en la vegetación u las poblaciones animales. Sin embargo, esto requiere mucho más estudio, especialmente mediante la incorporación del conocimiento indígenas. Ok, por resumir, el clima cambia de forma continua, impulsado por el forzamiento orbital, retroceso del casquete de hielo y otros forzamientos también. El patrón climático del Holoceno es el Holoceno temprano, relativamente frío, Holoceno medio, máximo térmico, y el Holoceno tardío, enfriamiento. La vegetación respondía de manera dinámica. Las especies migraron individualmente, formación de comunidades no análogas, y los biomas actuales se establecen en el Holoceno medio. Antes de eso, son las comunidades no análogas. Las relaciones humano-ambiente. Las dataciones radiocarbónicas funcionan como proxy de población. Las poblaciones humanas crecieron gradualmente y luego más rápidamente con la agricultura, con una gran variabilidad regional. No existe un patrón único. El cambio ambiental influyó en las sociedades humanas. Cambios en la vegetación afectaron la disponibilidad de recursos y provocaron ajustes tecnologías y culturales. Humanos también modificaron los ecosistemas. La agricultura alteró la composición del bosque. So eso es mi presentación. Agradecimientos a mis estudiantes, a los contribuyentes a las bases de datos. Y aquí es solamente el lista de los bancos de datos que son disponibles. Son todos públicos y todo el mundo puede utilizar para investigar estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Konrad. Muy interesante la conferencia y impresionante la cobertura, tanto en datos, en información sobre el cambio climático en el Holoceno y esta integración con pues la presencia de los grupos humanos en toda la región. Gracias. Realmente es una presentación muy bonita, muy interesante. Y bueno, tenemos pues varias felicitaciones por el trabajo y por estas investigaciones. Y tenemos algunas preguntas. Voy a tratar de leer algunas. Y bueno, las preguntas todas inician con felicidades y realmente interesante la presentación. Unas están referidas a los patrones regionales
que nos muestras en las diferentes reconstrucciones y en las gráficas. Y una de ellas es sobre la parte de los cambios este-oeste en el continente, en Estados Unidos y en Canadá. Sí hay diferencia entre la zona este y oeste, en cambio, o sea, la zona del Pacífico y la zona del Atlántico. ¿Qué parte ha sufrido más cambios? Yo no entiendo muy bien la pregunta. Is about the east-west patterns. If there are more change in the west or in the east. We would expect the west and the east to be different because of simply that's sort of like an El Nino has an opposite effect in the two regions, as does the just the general circulation. So it's not surprising that it is. In terms of the graph that we showed, I think that the reason that we have the models and the data match well in the east, but not in the west. And I think it's that there's some problems with the data because doing paleo reconstructions in mountain regions is very difficult because of the altitudinal complications. And so I think a lot more work is needed in the West. Oh, okay. And there is also a question about the body paleo reconstructions of the climate. If there are more a change in the surface temperature or in the precipitation, or both are changing. Yes, I just talked about temperature, but you have to consider both. And we also have maps and time series of the precipitation. I just didn't have time to talk about it today. Oh, okay. Yeah. Well, it's impressive the amount of data you show us. Mm-hmm. And there are several questions about the human presence. You mentioned that the migration came along the coast is mainly along the Pacific coast. And how was the distribution into the interior of North America? Yeah, I'm not an archaeologist, and all I study is the radiocarbon dates. But from what I understand, it seems that the initial migration was down the West Coast, probably much older than 15,000 years ago. But it seems that around 15,000, people just arrived everywhere in North America pretty much instantaneously. And I think that that might happen because basically they just went down the rivers. So once you get to the head of the Missouri River, you can be down at the Gulf of Mexico within a year. And people probably did that. I suspect that another problem might be that much older records, older than 15,000, have simply been lost or they simply haven't been dated. I think the whole story of the human migration to North America is really in a state of flux now, with genetic work and many older records being found. So I think basically what we're showing is for the last 15,000 years, when we have data, is there an association between climate and human people or vegetation and humans? But I don't think we can really answer the question of the initial migration. Okay. Well, it's really very interesting. And we have questions about the migration of the groups. Apparently,
the groups kept moving south, and were there groups in permanent settlements? Yeah, I really can't speak about that. I don't know enough archaeology to be able to talk about that. We're just using the radiocarbon to see the radiocarbon dates to see if we can see a human impact on the vegetation. So I'm afraid I just really can't answer archaeological questions. Okay. Well, and the groups, the human groups, prefer the forest or the steppes. Well, I think people went basically everywhere, but keep in mind that before the mid-Holocene, you had different kinds of ecosystems. So you had this open forest, prairie, conifer, deciduous all together when the first people came in. And it's not clear why that is, but that seems to be the case. So they're quite different ecosystems. Okay. And with the start of the agriculture, um, the human, the groups, the population increase with Yes. the agriculture. Okay. Yeah, it seems to be the large increase was due to agriculture and especially the introduction of maize agriculture, which came from Mexico, of course. Okay. Interesting. So there was both north to south and south to north. Yeah, that's right. Movement. Oh, this is really interesting. And we have also questions about the database. Well, they say that thanks for the database, the links to the database. And we have questions about the resolution of the data, the temporal and the spatial resolution. I'm sorry, you're breaking up a bit and there seems to be some background noise. Okay, yeah, sorry. Yeah, I'm in a public space. Oh. Well, they are asking about the database, if how is the temporal resolution? Are there periods with Of better which resolution? the temporal resolution of which database? The pollen, well, the pollen, the records you showed, including yeah, the resolution is all over. We have some records where we have 10-year samples continuously for the past 1,000 years. And you have others where you have a sample every couple hundred years. And so in the Temp 12K, they selected records only with a certain temporal resolution. In the legacy, they use all the data no matter what the resolution. And the thing about the databases is you can query them and choose either all the records or simply the ones with a higher resolution. So there's no one answer to that. The resolution is everywhere. Okay. Yes. And well, we have also questions about studies in Mexico and Central America. We understand that it's less studied, but it will be interesting to have a collaboration with you. Well, I've sort of been saying that for years. There is a group now, maybe I shouldn't talk about this, in Morelia that is doing that, and we're working with them. But everyone in the paleo world is waiting for the Mexicans to get together and put together these databases for your country.
because as you noticed, all of our work had to stop right at the Mexican-US border because there's just so few data in the databases. And thing about it is, once you have a database, the nice thing is you don't need a lab, you don't need a lot of equipment. All you need is a computer and an internet connection. And you can work with these databases. Well, you have to know how to program. That's a lot of work. But, you know, young people today, they can do that. And so this is something that once you have a database, many people can do it, and you don't need a lot of equipment. So certainly, the more that these databases are being put together, it's really leading to a lot of very interesting research and a lot of collaborations as well. Yes, thanks. And well, you understand that you have a Mexican student, Laura, working with you, which is very good. And we look forward for the integration of this part of the continent. Well, that's excellent. Yes. Well, thanks very much. We have congratulations from many different parts, including the offices of the university in the US and Canada and the UK. And well, we look forward for continuing your the collaboration with you. Okay. Thanks very much, Konrad. Okay, and thank you for the invitation. And my apologies for the poor level of my Spanish. I've studied it, but I've never lived in a place. But so anyway, there you go. Oh, no. Your Spanish is perfect. Yeah, I was impressed. The conference in Spanish, and it was very good. And we will be very happy to invite you for a stay in Mexico City. That will be very interesting for us. Okay, well, thank you. Okay, well, thanks again, Konrad, and vamos a pasar la palabra a nuestro presidente de la Fundación UNAM, Dionisio. Y pues muchísimas gracias a todos por las felicitaciones y también por las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Konrad, por tu presentación, que estuvo muy interesante, muy formidable. Yo mismo quisiera hacerte una pregunta. En este momento, ¿en qué fase estamos? Tú hablas de calentamiento global en algunas o de glaciares en otras. En este momento, ¿qué podríamos pensar que es la situación en América del Norte? Porque pues de alguna manera nos afecta a nosotros. ¿Y cuál sería el pronóstico? Pues sobre todo si se siguen, como se menciona, derritiendo los casquetes solares, sobre todo en este caso el del Polo Norte. Me gustaría antes de concluir, pues escuchar tus comentarios sobre esto. Well, it's quite obvious that we're in a major warming, that the ice will probably be gone from the ocean in a few years. We're seeing the effects of it with the huge heat wave in Europe. I assume you're having it in Mexico as well. More fires as it's because of the warming and so on. And I think everything you read in the news is coming. We've been talking about this for 30 years. And if you read the literature from the 1990s, basically what's happening today was predicted back then. That we see the warming is occurring, the impacts are occurring, and the worst part is, back then people were saying, if we don't do something, it'll be more expensive to fix the problem later. And that's exactly what's happening now with all the fires that are occurring, the heat waves, and so on. So we've really entered into a completely different regime than we've seen in the past in terms of the speed, in terms of the heat. And
it's just surprising that our governments aren't doing more to try to stop this. Sí, muchas gracias. Una pregunta más. Hay quien dice que todo esto del cambio climático es por la intervención del hombre. ¿Realmente es así o el cambio climático de todas maneras se hubiera generado con estas ondas de calor a las que tú te refieres en este momento, pues no solamente en el continente americano, sino incluso en Europa, como bien lo mencionas? I'm not sure I caught that. I didn't get the question, sorry. Sí, la pregunta es si el cambio climático es consecuencia de que estamos viviendo una onda de calor o es por la intervención humana que está ocurriendo este cambio. Oh, yes, I think it's perfectly clear that these changes are occurring because of the carbon dioxide and the other changes that we're doing to the atmosphere. Okay. Pues muchas gracias. Esto sí, esto quiere decir que está en manos del hombre, pues luchar contra el cambio climático y que es mucho lo que todavía tenemos pendiente y tenemos por hacer. Muchas gracias. Y bueno, pues solamente subrayar que esta presentación ilustra el amplísimo campo que tiene nuestra audiencia para realizar sus opciones profesionales. Quienes quieran estudiar su licenciatura o su maestría o su doctorado, pueden encontrar en esta presentación pues un campo propicio para ahondar en su investigación científica y en su conocimiento. Muchas gracias, Konrad, por esta presentación. Gracias a todos ustedes. Gracias por participar con nosotros en este consorcio de Universidades por la Ciencia, y estamos seguros que una presentación como esta desde Canadá enriquece nuestra perspectiva y nos abre un camino para poder seguir aprendiendo en estos campos pues tan importantes, tan trascendentes como el conocer mejor el funcionamiento de la Tierra. Nosotros hemos dicho que hay una gran exigencia por preservar al planeta, y para preservar al planeta, qué mejor que conocer cómo funciona. Así que gracias, Konrad, por esta presentación. Gracias, Jaime, por haberla propiciado. Gracias a todos ustedes y seguimos pues contando contigo para poder participar de tu conocimiento en otras pláticas posteriores. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
El sueño se cumplió. Ahora formas parte de la comunidad universitaria y puedes acceder a las becas que Fundación UNAM tiene para ti. Conoce nuestros programas en www.funam.mx y en nuestras redes sociales.